nuestro invitado, Pablo Abdala, presidente del INAU. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Hola, un gusto ¿qué estar tal? acá. Bienvenido. Encantado. Hablemos, bueno, uno de los temas sin duda con usted es el tema de adopciones Sí. y de la campaña que llevó a cabo el INAU junto al gobierno de adopción de niños mayores de 5 años. Estamos hablando de adopciones que fue récord en el 2022. ¿Qué pasa con este segmento? Que es el más complicado, ¿no? Sin duda. Tenemos allí una debilidad, si se quiere, un desafío muy particular, que es histórico, no es algo nuevo, por cierto, y que tiene que ver con una característica de carácter cultural, si se quiere, o un aspecto de carácter cultural. Y es una actitud muy lógica y humana y comprensible de parte de las familias adoptivas que cuando se vinculan al INAU, se inscriben en el sistema de adopciones, incluso aquellas que de pronto inicialmente no descartan la posibilidad de incorporar niños más grandes, sin embargo en el propio proceso de valoración, bueno, van surgiendo dudas, incertidumbres, temores, que son comprensibles. ¿Qué irá a pasar si incorporo un niño más grande que ya sabe que yo no soy su padre? ¿Cuántos tiene el INAU de 5 a 18 años? Es la mayoría, ¿no? A ver, sí, más de 400. Claro. En este momento tenemos 500 niños con condición de adoptabilidad. En la franja de 5 a 10 tenemos algo así como 230 o 40, esto es muy oscilante. Y por encima de los 10 y hasta los 18 otro tanto. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, porque precisamente la enorme mayoría de familias aspiran a incorporar niños chicos, recién nacidos o que están en la franja de la primera infancia. Lo que queremos hacer con esta campaña, lo que venimos haciendo, que la presentamos el pasado 17 de octubre del año pasado en Torre Ejecutiva, con el apoyo de la Presidencia, que fue al principio una campaña de bien público y después se ha convertido en una especie de estrategia, es precisamente persuadir. No inducir, pero sí informar a las familias. Sobre todo porque vamos acumulando evidencia muy valiosa. ¿En qué sentido? Primero en el sentido que ya dije, el dato estadístico de que cuando los niños cumplen 5 años, pasan el umbral de la primera infancia, las cosas se empiezan a complicar. Pero en segundo lugar, sin embargo, el dato, la experiencia y la evidencia empírica, en el sentido de que cuando los procesos de adopción recaen en niños más grandes, aún en preadolescentes, aún en aquellos que tienen más de 10, terminan siendo tan exitosos como los otros. Eso, hay un prejuicio de que no se pueden llegar a adaptar, pero hay una especie ¿sí? de prejuicio, no sé llamarlo prejuicio, pero sí mito, digamos, o en tal caso temor, que yo entiendo, repito, es atribuible, y lo dicen los psicólogos del Departamento de Adopciones, a la condición humana que todos tenemos y a la lógica incertidumbre de si esto va a funcionar o no. Y después termina funcionando porque esos niños, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, están deseosos de incorporarse a una familia. Sin duda. Y de crecer en una familia y de vivir en una familia y de que una familia los acoja, porque nos pasaría a cualquiera de nosotros. Exacto. Entonces en eso estamos, lanzamos esa campaña el 17 de octubre del año pasado, la relanzamos a principios de este año, en abril, el Día Nacional de la Adopción, y ahora estamos yendo a todos los departamentos a hacer presentaciones departamentales. Este viernes vamos a estar en La Valleja y Maldonado. ¿Se agilizaron los procesos de adopción de alguna manera? Porque siempre se cuestionó eso, ¿no? O sea, a ver, es bien válido por lo que implica, porque no es ir a buscar un refresco en un supermercado, pero y hay que dar garantías y hay que dar seguridad. Pero hoy en día es más fácil lograr una adopción. Bueno, yo creo que por lo pronto los procesos se han hecho más eficientes de lo que acontecía antes. En los procesos de adopción hay un aspecto que no puede faltar nunca a la mesa, que son las garantías. Es decir, las decisiones tienen que ser decisiones serias, tienen que ser decisiones fundadas, con sustento técnico. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de niños y de niñas que vienen de un trauma inicial, que es la ruptura con su familia original. Y eso sin duda genera daño y genera vulnerabilidad. Y por lo tanto la alternativa de darlos en adopción es la alternativa de una revinculación familiar completa, con todos los derechos, salvo el aspecto biológico, obviamente. En todo lo demás, ese niño se incorpora a la familia, empezando por el derecho a vivir en familia y siguiendo por todos los demás derechos que son inherentes a la filiación, y a la alimentación, al patrimonio, al nombre, a la identidad. Ahora, el tema es que en eso no se puede fallar a la hora de decir, bueno, esta es la familia indicada para este niño. Nunca es el niño indicado para la familia, como se suele decir, sí, porque por encima de todo está el interés superior del niño. Sin perjuicio de eso, porque a veces se plantea un falso dilema allí. Bueno, entonces el tiempo no importa. Lo que importa es que las decisiones sean absolutamente seguras. Las decisiones pueden y deben ser seguras o certeras, pero al mismo tiempo los procesos tienen que ser eficientes. Porque si eternizamos las decisiones, lo que nos pasa es que eso termina después afectando las posibilidades de dar en adopción a los niños o de que salgan en adopción. Y hemos mejorado sensiblemente en eso. A partir de la LUC. Que empezó con la ley de urgente consideración, con los cambios que se introdujeron, todo eso se debatió mucho en ocasión del referéndum.
Y con los cambios que, por supuesto, procesamos en la propia interna del INAU, porque tuvimos que organizarnos para cumplir con la ley, con los 18 meses que estableció la LUC, en cuanto a los tiempos de valoración. Recuerdan ustedes que, lo hablamos muchas veces, cuando nosotros asumimos en el 2020, estaban convocando a familias que se habían inscrito en el 2016, o sea, 3 y 4 años antes. Evidentemente eso no es sostenible, no es justificable desde ningún punto de vista. No, ni siquiera, o sea, empezando por el propio niño, ya no desde el punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista de los adultos. Abdala, y hoy se relanza la campaña Ni Silencio ni Tabú, salud mental. Usted va a participar de esta actividad. ¿Cómo se maneja la salud mental en niños y adolescentes en el INAU? Bueno, es Porque un gran preocupante, tema, ¿no? Es un gran tema. Yo quiero adelantar que lo que probablemente diga hoy en la torre ejecutiva, que gentilmente el director del INJU me invitó a decir unas palabras junto a otras autoridades. El INJU ha liderado de manera, creo que yo, con mucho suceso esta campaña, que tiene que ver, empezó siendo una campaña, ahora se está convirtiendo, se ha convertido ya en una estrategia o en un programa. Felipe Polié seguramente hoy dará detalles a ese respecto. Y para nosotros es muy importante porque el tema de la salud mental a INAU lo toca muy de cerca. Claro. Nosotros tenemos miles de adolescentes vinculados al sistema de protección que ingresan, muchos de ellos, por supuesto no todos, pero sí la mayoría de ellos por razones vinculadas a la violencia, y en esos casos el factor violencia aparece frecuentemente asociado a problemas de Incide salud aparte mental. en la salud mental, sin duda, tanto del niño como del adolescente. El consumo problemático, problemas de salud mental en general, tanto de los propios adolescentes como de sus referentes adultos, porque vamos a entendernos. Yo creo que en esto hay mucho prejuicio también, y mucha incomprensión. A veces la sociedad tiende a enojarse con esos adolescentes que caen en el consumo problemático, y no hay que enojarse con ellos, todo lo contrario, hay que ser empáticos y hay que entender que tenemos que trabajar para que ellos puedan tener una oportunidad y una vida saludable, y que muchas veces el problema no está en ellos, sino que está en los entornos, en el contexto familiar, en sus referentes adultos. Y en ese sentido, ¿no está faltando un poco más de intervención del Estado en lo que tiene que ver con espacios para adolescentes en los barrios, en las distintas comunidades? Bueno, seguramente. Nosotros, nos vinculamos a este tema por dos vías. Por la vía de dar respuesta cuando ya es tarde, entre comillas, o por lo menos el daño está generado y hay que responder con relación a él, que es la circunstancia del adolescente que ya llega con esa condición o con esa circunstancia, pero también trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la prevención, generando entornos saludables a través de los centros juveniles. En esta administración hemos intentado avanzar y avanzamos bastante. Yo lo voy a explicar el lunes, o voy a presentar las cifras en el Parlamento cuando vaya el lunes por la rendición de cuentas, pero hemos generado más de 1.500 cupos en centros juveniles que hemos abierto a lo largo y ancho del país y en proyectos que ya estaban funcionando y que hemos venido ampliando por la vía de la ampliación de cupos. ¿Es suficiente esto? Probablemente no. Es muy importante lo de esta mañana, interactuar y generar esfuerzos compartidos entre los distintos organismos, ANEP, el MIDES, el INAU, ACE. Eso es vital. Creo que la circunstancia de que el gobierno haya puesto como centralidad de la rendición de cuentas este tema es muy importante, no solo porque va a haber más recursos cuando se apruebe la rendición de cuentas, para que haya más cupos, más proyectos, más centros de medio camino, más centros de 24 horas o de tiempo parcial, sino porque además esto ha tenido un efecto catalizador de que nos ha hecho a todos optimizar la aplicación de los recursos y mejorar la forma de relacionarnos, y porque a veces en el INAU lo que enfrentábamos mucho eran las dificultades a la hora de las derivaciones, a la hora de los procedimientos. Nosotros invertimos mucho dinero en cuanto a la atención de la salud mental. El área de la salud en el INAU es el 10% del presupuesto, ¿tá? Aproximadamente 40 millones de dólares por año. De esos 40 millones, una parte muy importante es para salud mental y una parte menor pero importante también es para adicciones. Gestionamos 120 cupos para el tratamiento de las adicciones. Ahora, a veces nos enfrentamos a las dificultades de la coordinación, y que no es un tema de recursos, es un tema de ver cómo aplicamos mejor los recursos. Abdala, perdón, Jimé, se están dando muchos casos de explotación sexual de menores. En 33, no hace poco, ayer o antes de ayer, una mamá fue procesada por... ¿Cómo se maneja ese tema? Se están dando muchos casos. Sí. ¿Hay cifras? Sí, sí. Las cifras que maneja el CONAPES o que registra el CONAPES, que es el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual, que del fenómeno, que es un fenómeno preocupante, sin duda y creciente, como decís tú, Viviana, es una parte de eso que registra el CONAPES. Son los casos que llegan a conocimiento del sistema. Seguramente hay muchos más. ¿Por qué razón? Porque la violencia hacia los niños en general y el abuso sexual y la explotación sexual son fenómenos que resultan muchas veces de difícil detección,
que acontecen fundamentalmente en el ámbito privado y en el ámbito intrafamiliar, claro. Sí. Y cuando hablamos de explotación, nosotros asociamos el término explotación al viejo proxenetismo, digamos, ¿no? A la explotación comercial. Ahora, no es solo eso, es esto que pasó en 33, Claro. es la explotación que acontece por parte de una madre, No, es terrible. o de la pareja de la madre o de ambos, con relación a, como ocurrió en este caso, a dos mellizas de 17 años, y por supuesto que también acontece con adolescentes y con niños bastante más chicos que 17 años. El tema es que allí hay que sensibilizar a la sociedad de que esto ocurre, pedirle a la gente que colabore, como pasó en Que 33. denuncie. En 33 esto empezó, hubo una actuación muy oportuna y muy eficaz de los equipos de territorio de INAU, del Centro de Estudio y Derivación de 33, que es el equipo de técnicos, de psicólogos, de asistentes sociales, pero esto empezó a través de una llamada a la línea azul. Claro. Eso es muy importante, que la comunidad colabore, que la gente se involucre, que asumamos esto con sentido de responsabilidad social compartida, porque me parece que es un fenómeno que crece y es un fenómeno que no nos pasa solo a nosotros, pero a nosotros nos pasa y nos debe preocupar porque nosotros vivimos acá y aquí tenemos nuestras responsabilidades. Terrible que importante la detección a tiempo, ¿no? Como vos Muy decías. importante. Comenzamos hablando de las adopciones y antes de irte te quería consultar por esta nueva propuesta, por una campaña de encontrar la identidad de origen Sí. de personas que han sido quizá adoptadas fuera del sistema o que tienen interés, ¿no? por encontrar el origen de sus vidas. Sin duda. ¿Cómo sería y qué es lo que se le acercó al Ejecutivo? Estamos trabajando en eso. Yo me reuní la semana pasada con Álvaro Delgado, le llevé el tema. Álvaro Delgado fue muy receptivo al planteamiento, me adelantó ya el compromiso del Poder Ejecutivo de dar pasos en el sentido de generar un ámbito para que vayamos definiendo procedimientos únicos con relación a ese tema. ¿Qué nos está pasando? Hay muchas personas, cientos, la Institución de Derechos Humanos, por ejemplo, en los últimos 2 años registró 200 casos de personas que en general son de mediana edad para arriba, pero hay de todas las edades, que descubren, cuando son grandes, que su familia biológica no coincide con su familia de crianza, porque o bien fueron adoptados legalmente o porque fueron adoptados o criados por una familia que, bueno, que no era su familia original y lo vinieron a descubrir tarde, o en un momento lo intuyeron y después lo descubrieron. La adopción hoy es digamos, además de que es un acto de solidaridad y de amor, o tal vez por esa misma razón, ha dejado de ser una circunstancia vergonzante, como era antes, ¿se acuerdan? ¿no? Sí. Que ser adoptado era poco menos que una razón para sentirnos avergonzados o discriminados o para autocensurarnos. Todo lo contrario, hoy hablamos de la adopción, los que son adoptados hasta lo proclaman con legítimo orgullo, y a mí me parece que está bien, así debe ser. Pero como antes no era así, y era un tema que quedaba reservado o tapado o disimulado, mucha gente grande lo vino a descubrir después. Y empieza por parte de ellas un peregrinaje, Claro. por los distintos organismos, por INAU, por el Registro de Estado Civil, por los gobiernos departamentales, por ACE, por los registros que puedan haber quedado en los distintos nosocomios, en las distintas maternidades. Bueno, lo que pretendemos hacer ahora, hubo un buen trabajo de la Institución de Derechos Humanos que agrupó a todos los organismos que tenemos alguna vinculación con este tema, es generar una especie de ventanilla única, generar un ámbito que en todo caso trabaje en cuanto a recibir los planteamientos de estas personas, definir protocolos únicos, procedimientos únicos y procurar para esas personas la respuesta a un derecho, porque la identidad de origen es un derecho, todos tenemos derecho a saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra propia historia. Y bueno, y esa es la propuesta que llevamos, capaz que en la rendición de cuentas o si no en algún instrumento jurídico aparte, vamos a dar la respuesta a esta Sí, situación. 0800-50-50, recordemos línea Sí. azul, ¿no? Sí. Para denuncias justamente cuando se detecta alguna sospecha de violencia. Muchas gracias. A Abdala, ustedes por muy invitarme. amable en Un placer. visitarnos. Un Gracias. placer.